Hola, soy Bayless Conley. Tengo algo que compartirte que revolucionará del todo tu vida. Cambiará todo espiritualmente, te dará respuestas que parecen inalcanzables. Bueno, ¿por qué no te sientas conmigo a estudiar la palabra juntos? Estamos en Hechos, capítulo 19. Pablo arribó a la gran ciudad de Éfeso y en el verso 8 leemos esto, Hechos 19, 8. Entró a la sinagoga y habló con valentía durante 3 meses. Razonaba y persuadía acerca de las cosas del reino de Dios, pero algunos se negaron obstinadamente a creer y hablaban mal del camino ante la multitud. Se alejó de ellos y formó un grupo con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por 2 años. Todos los que vivían en Asia escucharon la palabra del Señor, tanto judíos como griegos. Por 2 años, y tal vez 2 años, 3 meses, todos los días, Pablo había sembrado las semillas de la palabra de Dios, enseñó y predicó. Y esa palabra fue recibida y había pasado de persona a persona y se expandió en toda Asia. Y lo siguiente que pasó, muy importante, es que Pablo fue usado por Dios para hacer milagros especiales, hubo sanidades, las personas oprimidas por demonios eran liberadas y algunos exorcistas judíos itinerantes fueron ahí. No tenían una relación con Cristo, no eran creyentes e intentaron sacar el demonio que tenía un hombre en el nombre de Jesús, a quien Pablo predicaba. Y no funciona si no tienes una relación con Jesús como lo descubrieron. Conoces la historia, el hombre endemoniado le saltó encima y los noqueó y salieron corriendo de la casa, sangrando y heridos. Y ese evento que sucedió se volvió catalítico, tanto que hubo un avivamiento. Todo el mundo se enteró, el temor de Dios cayó en la ciudad y las personas comenzaron a salir en público y a confesar sus pecados, a quemar sus utensilios de brujería y hubo un avivamiento que sacudió a la ciudad. ¿Sabes? Todo lo que pasó puedes rastrearlo hasta el evento catalítico con los hijos de Seba. Eso surgió de algo anterior a eso. Todo lo que pasó surgió de esas semillas de 2 años y 3 meses de enseñar y predicar la palabra. Esa fue la base del avivamiento, las liberaciones, las sanidades surgieron, que las personas hicieran una confesión pública de lo que hacían y dieran sus corazones a Cristo. Todo surgió por sembrar la palabra de Dios. Se resume, disculpen, en el verso 20, vayan conmigo, por favor. Así la palabra del Señor crecía poderosa y prevalecía. Prevaleció en los corazones y las vidas de las personas. Creció en poder y prevaleció sobre la brujería. Creció en poder y prevaleció sobre lo oculto. Creció en poder y prevaleció sobre la cultura pagana. Creció en poder y prevaleció sobre el pecado y sobre los corazones de las personas que estaban en la oscuridad, y la luz más grande los envolvió. Y hoy quiero hablarles sobre la palabra que prevalece. Vayan conmigo, por favor, a 1 de Corintios, 3 capítulo. Pablo le escribe a los creyentes de la ciudad de Corinto. 1 de Corintios, capítulo 3, verso 6. Dice, yo planté, Apolo regó, pero Dios dio el crecimiento, o Dios lo hizo crecer. Tanto Pablo como Apolo eran maestros de la palabra. Cuando Pablo enseñó la palabra en Corinto, como hizo cuando leímos en Efesios, estaba plantando. Apolo vino mucho después, reforzó la verdad, enseñó más la palabra y eso se consideró como regar. Lo escucharon y lo escucharon de nuevo. Estaba plantando, le echaron agua y gracias a que fue plantado, a que fue regado, Dios pudo hacerlo crecer. Y en el verso 9, vayan conmigo, dice, somos el campo de Dios, somos colaboradores de Dios y ustedes son el campo de cultivo, son el edificio de Dios, son el campo de Dios. Unas traducciones dicen son el jardín de Dios y una traducción dice son el campo de Dios para plantarse.
¿Cuál es la semilla? La palabra de Dios. Primera de Pedro 1:23, no nacimos de nuevo de semilla perecedera, sino de incorruptible, la palabra de Dios que vive y prevalece para siempre. Pablo finalmente sembró la semilla de la palabra de Dios. Jesús mismo habló mucho sobre este principio de que la palabra de Dios era una semilla y que debía sembrarse en nuestros corazones. Vayan conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 4. Marcos, capítulo 4. Jesús estaba terminando la parábola del sembrador. Un hombre había echado semilla en el campo. Algunas cayeron en terreno rocoso, otras entre espinas, otras en buena tierra. Algunas se las llevaban las aves, algunas crecían en las espinas y las asfixiaban. Algunas trajeron mucha cosecha. Y luego explica el significado de la parábola a sus discípulos. Y vamos al verso 14. Dice, el sembrador siembra la palabra. Vayan conmigo al verso 26. Jesús dijo, el reino de Dios se parece a quien esparce una semilla en la tierra. Ya sea que duerma o esté despierto de día, la semilla brota y crece y él no sabe cómo. La tierra da fruto por sí sola. Primero el tallo, luego la espiga y después el grano lleno en la espiga. Y cuando está maduro se mete la hoz, pues ha llegado el tiempo de la cosecha. Eso nos dice que la palabra de Dios trabaja aparte de nuestro entendimiento. No puedo explicarles cómo si buscan primero el reino de Dios, Dios les dará todas las demás cosas que quieren por añadidura, pero sé que funciona. Podrías ir a dormir y levantarte al otro día y, amigo, la semilla, si la pones en tu corazón y actúas de acuerdo a eso, producirá una cosecha en tu vida. No sé cómo lo hace Dios, solo sé que lo hace. Pongo su reino primero, Él da todas las demás cosas a mi vida. No sé bien cómo funciona, no me importa. Dice, florece y crece, no sabe cómo, pero obtiene la cosecha. En serio, hay un poder sobrenatural al sembrar la palabra de Dios. Y tal vez no puedas descifrar cómo Dios puede hacer lo que promete hacer. Si solo pones la semilla en la tierra, producirá una cosecha en tu vida. Entiendas cómo funciona Dios y cómo es que lo hace o no lo hace. Vayan conmigo más adelante. Verso 30. También dijo, ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Es como un pequeño grano de mostaza. Cuando se siembra, es la semilla más pequeña que hay en la tierra. Pero una vez sembrada, crece hasta convertirse en la más grande de las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves pueden anidar bajo su sombra. Cuando se siembra, crece y se vuelve grande. Crece poderosamente y prevalece cuando se siembra, y es la primera enseñanza para ustedes hoy. Tienen que plantar la semilla. La semilla debe ser plantada. En 1 Corintios 15:38, Dios dice que le ha dado a cada semilla su propio cuerpo. Lo que significa que diferentes tipos de semillas, claro, producen lo que son. Si plantas trigo, cosecharás trigo. Si plantas manzanas, cosecharás un árbol de manzanas. Si plantas maíz, cosecharás maíz. Entendemos que el principio es verdad en lo espiritual, incluso en el contexto de sembrar la palabra de Dios. Cada promesa determina el tipo de cosecha que saldrá de ella. Las promesas de sanidad son semillas que producen sanidad. Las promesas de paz son semillas que producen paz. Las promesas de salvación son semillas que producen salvación. Las promesas de provisión material son semillas que producirán eso mismo. En Salmo 107:20 dice que envió su palabra y los sanó y los liberó de su destrucción. Pero saben, cuando Dios envía su palabra, siempre la envía en forma de semilla. Siempre viene como semilla y esa semilla debe ser plantada. Leemos en el verso 32, cuando es sembrada, crece y se vuelve grande. La semilla tiene que encontrar su camino en la tierra para que pueda crecer con poder y prevalecer. Ya sembrada, hay poder milagroso en ella que hace que llegue la cosecha. Y la forma de plantarla es oyendo y oyéndola de nuevo. Como yo planté, Apolo regó, el apóstol Pablo enseñó, Apolo enseñó, la semilla encontró su camino en la tierra, fue regada y luego comenzó
a crecer. Por eso es importante que lo oigan una y otra vez. ¿Has notado que Jesús declaró eso? De nuevo se los digo. Y Pedro dijo, oigan, no voy a ser negligente al recordarles estas cosas, aunque ya sé que fueron establecidas en la verdad presente. Mientras esté en esta tienda, este cuerpo, los voy a traer de nuevo a la memoria. Pablo le escribió a los filipenses, no es tedioso para mí repetirles estas cosas, pero para ustedes es seguro. Necesitamos oírlo y oírlo de nuevo. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Pero tenemos que sembrarla. Leí un artículo hace tiempo sobre unos arqueólogos que encontraron una semilla antigua de loto. De hecho, la prueba de carbono decía que tenía 1300 años. La encontraron en China, en un antiguo lago seco. La tomaron, la sembraron y la regaron y creció. Pero la semilla más antigua que se ha plantado y ha crecido la encontraron enmasada en el palacio de Herodes, en Israel. Le hicieron la prueba del carbono, tenía 2000 años, era una semilla de palmera de dátiles. Y la plantaron y creció. 2000 años no hizo nada, pero estaba llena de potencial. Había fruto atrapado en la semilla, pero no fue hasta que la pusieron en la tierra que creció. La palabra de Dios debe ser plantada y regada en la tierra de nuestros corazones para que crezca y dé cosecha. La verdad de la salvación, la verdad es todas las bendiciones que Dios promete. Por eso varios han orado y orado y orado sobre ciertas cosas y nunca han tenido resultados. Es como si tomaran una semilla de maíz en la mano y pidieran, oh Dios, te pido que conviertas esta semilla en una planta de maíz en mi mano milagrosamente. Y Dios puede. Es soberano y hace algunas cosas. Pero el principio del reino, dijo Jesús, ¿con qué compararemos el reino? ¿Con qué parábola? Puedo decir cómo funciona todo el reino. El reino es así, es una semilla, es la palabra de Dios. Siémbrala en la tierra de tu corazón, riégala y con el tiempo dará fruto en tu vida. Pero hay muchas personas que viven de crisis en crisis. Y gracias a Dios que es una ayuda presente en las tribulaciones, ¿verdad? Gracias a Dios que podemos ir a Él confiadamente al trono de gracia y obtener misericordia que nos ayude en la tribulación. Gracias a Dios por eso. Pero hay una forma mejor que vivir de crisis en crisis. Es la forma del reino, plantar la palabra de Dios en nuestros corazones y regarla y dejarla que produzca cosecha en nuestras vidas. ¿Sabes qué pasa después? Termina siendo quien ayuda a otra persona en su tiempo de crisis. Nos volvemos una vasija que Dios usa. Es la forma en que Dios quiere que nosotros vivamos. Si entras en la palabra de Dios, la palabra de Dios entrará en ti. Es como dice en Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entra a tu corazón y el conocimiento es placentero a tu alma. Luego hacer lo que dice Dios se vuelve casi inconsciente. Y cuando haces eso, descubrirás que eso te protege, te provee y prevalece en tu vida. Enseñanza número 2 es protege a la semilla. Protégela. En el Evangelio de Lucas, la parábola del sembrador, cuando habla sobre los que tienen buena tierra y tuvieron una cosecha abundante, dice esto: la buena tierra son los que tienen un corazón honesto y bueno, y al oír la palabra, la cuidan y dan fruto con paciencia. La pregunta es, ¿cuidarla de qué? ¿Cuidarla de quién? Jesús responde aquí en Marcos capítulo 4. Les pedí que no perdieran la cita. Regresen conmigo. Marcos capítulo 4, verso 15. Jesús dijo, algunos son como los sembrados junto al camino, donde se siembra la palabra. Tan pronto la oyen, viene Satanás de inmediato y les quita la palabra sembrada en ellos. ¿Qué tan rápido viene Satanás? De inmediato. Significa que ya estuvo en la iglesia esta mañana. ¿Qué quiere? La palabra. Porque sabe que si cuidas la semilla, podría crecer y prevalecería y ya no podrá tocar tu vida. Lo que puede darle ventaja es que te quite la semilla de la palabra de tu vida para que no crezca y no tendrá problemas.
Pero si crece, prevalece y producirá cosecha de lo que promete y habla. Él va tras la semilla de la palabra y por eso debemos cuidarla. Y sigue, vamos al verso 16. Otros son como lo sembrado en terreno pedregoso. Cuando oyen la palabra, enseguida la reciben con alegría. Pero como no tienen raíz, dura poco tiempo. Pero cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, de inmediato la pierden. Nota, la tribulación, el problema, la persecución se levantan por la palabra. Están diseñados para arrancar la palabra de tu vida. Y pueden ser herramientas que el diablo usa para sacar la palabra de Dios de la vida de las personas. Escuchen el mensaje, se emocionan por él y de pronto viene la presión o la persecución y sienten la tentación de soltar la verdad que acaban de aceptar. Y luego sigue en el verso 18. Otros son como lo sembrado entre espinos. Ellos oyen la palabra, pero los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas y los malos deseos entran hasta ahogar la palabra, de modo que ésta no da fruto. Los afanes de este mundo, el engaño de las riquezas, etcétera, son representados por espinas. Quiero que notes que las espinas crecen en la misma tierra que la palabra de Dios, en los corazones y las vidas de las personas. Pero las espinas comienzan como semillas también. El diablo tiene sembradores, igual que Dios tiene sembradores. En Proverbios capítulo 6 habla sobre los que siembran discordia entre hermanos. En Proverbios 16 habla sobre los que siembran contienda. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 12, nos dice que tengamos cuidado de no guardar una raíz de amargura en nuestro corazón y que nos perturbe y afecte a toda la iglesia. Escuchen, las raíces comienzan de semillas también. ¿Cuáles son las semillas que producen esas cosas? Las palabras. Como la palabra de Dios produce un tipo de cosecha que queremos, necesitamos guardar nuestros corazones de hablar el tipo malo de palabras, de palabra de crítica, de chismes. Si escuchas y guardas ese tipo de palabras, caen como semillas en la tierra de tu vida y eventualmente producirán cosecha. Aquí Marcos habla sobre la ansiedad, afanes, engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas ahogan la palabra de Dios. Hay que tener cuidado y guardar nuestro corazón con respecto a lo que permitimos crecer. ¿Cómo crece tu jardín? ¿Lo has revisado en estos días? Porque hay cosas que tienen el potencial de ahogar el fruto de la palabra de Dios en tu vida. Y conforme afirmamos nuestra fe en su palabra, es una forma de proteger nuestra semilla mientras ésta está creciendo. Y claro, de nuevo, tenemos que estar vigilantes a lo que permitimos que eche raíces y crezca en el corazón, porque hay cosas que pueden ahogar la palabra de Dios y detener la cosecha que está diseñada especialmente para nosotros. Quiero que vayan conmigo a la Segunda de Reyes, capítulo 11. Es un evento histórico que tiene una gran lección para nosotros con una parábola. Segunda de Reyes 11, verso 1. Segunda de Reyes 11, 1. Dice, cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo había muerto, tomó medidas para eliminar a toda la familia real. El rey ha muerto, su madre mata a todos sus hijos. Algunas traducciones dicen que Atalía se levantó y destruyó toda la semilla real. Creo que otra versión dice que destruyó toda la semilla de reyes. Verso 2. Pero Josaba,
que era hija del rey Jorán y hermana de Ocosías, raptó a Joás, hijo de Ocosías, cuando los príncipes estaban a punto de ser asesinados. En un dormitorio con su nodriza, logró esconderlo de Atalía, de modo que no lo mataron. 6 años estuvo Joás escondido en el templo del Señor, mientras Atalía reinaba en el país. En el 7º año, el sacerdote Joiada mandó llamar a los capitanes, a los quereteos y a los guardias para que se presentaran en el templo del Señor e hizo un pacto con ellos. Y les tomó juramento en el templo. Y luego les mostró al hijo del rey. Y se pone mejor y mejor. Vamos al verso 12. Sacó al hijo del rey y le puso la corona y le entregó una copia del pacto y luego lo ungieron y todos aplaudieron gritando «¡Viva el rey!». Cuando Atalía oyó la gritería de los guardias y de la tropa, fue al templo del Señor. Al ver que el rey estaba de pie junto a la columna, como era costumbre, y que los capitanes y músicos estaban a su lado, y que toda la gente tocaba alegre las trompetas, Atalía se rasgó las vestiduras y gritó «¡Traición! ¡Traición!». Pero era tarde para ella, la arrastraron al corral del caballo y la mataron. Atalía es un tipo de diablo y quiere destruir toda la simiente real de la palabra de Dios en tu corazón. Pero me encanta esta historia. Tomaron al hijo del rey, tomaron una semilla real y lo escondieron en una cámara interna y estuvo ahí por 6 años y estaba creciendo, tranquilo, creciendo, en secreto, creciendo más y más y más. Y mientras, en el verso 3, dice que Atalía reinó sobre la tierra. Parece que el diablo tiene ganas de ganar en tu vida. Tal vez la enfermedad parece gobernar y reinar. Tal vez es la situación económica o el problema en tu familia o ese hábito o lo que sea. Y parece que estás atrapado. Amigo, si tomas la semilla real de la palabra de Dios y la escondes en tu corazón y la dejas crecer y dejas crecer, muy pronto estarás de pie y prevalecerás en el nombre de Jesús. ¿Y sabes qué? Los días de Atalía se terminarán. Gritará «¡Traición! ¡Traición! Esto no es lo que quería. Pensé que había matado a los reyes. No, dejaste a uno, Atalía. Y una semilla de la palabra de Dios puede cambiar tu vida si la pones en la tierra de tu corazón y la proteges y no dejas que el diablo la robe. No dejas que el diablo la tenga. Puede cambiarlo todo. Crecerá con poder, prevalecerá sobre la enfermedad, prevalecerá sobre el pecado, prevalecerá sobre todo problema en tu vida. Si solo la guardas ahí y la proteges y la dejas crecer. Es interesante, el nombre de Atalía literalmente significa Jehová restringe o Jehová retiene. Ella es un tipo de diablo y Satanás queda restringido cuando escondemos la palabra de Dios en nuestros corazones y la dejamos crecer. He compartido esta historia muchas veces, pero al principio le tenía mucho miedo al diablo. Antes de llegar a Cristo, estuve involucrado mucho en lo oculto, mezclado con el uso de drogas fuertes. En consecuencia, descubrí que el mundo espiritual era real. Había encontrado demonios y espíritus malvados, sabía que era una realidad antes de que conociera a Cristo. Y fui salvado gloriosamente, pero este temor que me había atormentado entró conmigo a mi vida de creyente y estuvo conmigo todo el tiempo. Fue lo último que sentía antes de que me durmiera en la noche y era lo primero que sentía cuando despertaba. Y estaba conmigo todo el día, todos los días. Y me atormentaba la mente. Yo era un bebé creyente y lloraba esta pequeña oración todos los días. Oh Dios, y la repetía todo el día, una y otra vez. Dios, ayúdame a no tener miedo del diablo. Ayúdame a no tener miedo del diablo. No fue la oración que trajo resultados, pero hice algo bien. Estaba viviendo en un cuarto sobre un bar, no tenía electricidad. Con la luz de una vela, leía la Biblia toda la noche, cada noche. Con una Biblia que conseguí en una venta de garage. Ojalá alguien me hubiera dicho que comenzara por el Nuevo Testamento, pero nadie me dijo y comencé en Génesis. Me estaba divirtiendo hasta que llegué al Levítico. Me atoré un poco ahí con las medidas y se me dificultaron las genealogías, pero seguí avanzando y subrayaba todo lo que decía, lo grande que era Dios y qué podía hacer, y había subrayado y subrayado y subrayado. Espero que Dios pueda hacer esto, Dios es grandioso. Subrayaba. Y todos los días, todas las noches leía la palabra.
Tal vez fue 3 meses después cuando me di cuenta un día de que ya no estaba. No había nada alrededor. Me di cuenta de que el temor que me perseguía y me atormentaba ya no estaba. Había estado ahí 36 años y no ha vuelto desde ese día. ¿Qué pasó? La palabra creció poderosa y prevaleció, cayó en la tierra de mi corazón, fue regada, comenzó a crecer. Estoy convencido de que lo mismo puede pasar con los que luchan con una depresión y tengo compasión de ti. Entiendo lo que es tener algo terrible contigo y entonces siempre poner un velo oscuro sobre tu vida. Y antes de ir a la cama, que sea lo último en lo que piensas, y al levantarte en la mañana, que sea lo primero que piensas. Amigo, la palabra de Dios es sobrenatural y puede liberarte. Jesús dijo, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. La palabra de Dios sí cambia las cosas. La Biblia dice que los sanó con su palabra y los liberó de sus cadenas. Pablo dijo, te encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que te edifican y te da una herencia también con los santos. David dijo, clamo al Señor y Él me libera de todos mis miedos. La palabra de Dios me liberó del temor de mi vida y su palabra te liberará de tu temor. Puede ayudarte con tus dificultades y darte respuestas en tus tiempos de desesperación. Ten una aventura con tu Biblia. Cambiará tu mundo. Nos vemos la próxima.